Una persecución luminosa, con el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Hola amigos, soy el padre Rodrigo Miranda, misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Uno de los ámbitos más interesantes que tiene el ministerio sacerdotal en una parroquia es el trabajo con los jóvenes. Llenos de energía, de iniciativas, con ganas de hacer actividades y generosos en el sacrificio cuando se les presenta una buena causa. Los jóvenes de Alepo no eran distintos, les gustaba estar en la parroquia. Eran muy emprendedores, además de ser responsables con sus estudios y sus trabajos. Pero esto no significa que no lucharan por defenderse de los influjos de las modas, las tendencias, los excesos y las ideologías modernas. Claro está que en el contexto religioso de Medio Oriente, este ambiente tenía aún ciertas protecciones y parámetros morales que los hacía conscientes de las necesidades de su espíritu. Eran llamativamente capaces para el estudio y el trabajo. En general, hablaban varias lenguas, y los que podían acceder a la universidad, que era la mayoría, terminaba sus estudios con alguna beca en el extranjero, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos o Canadá, por ejemplo. Por eso es que asombraba escuchar que los medios de comunicación hablaran de falta de oportunidades o de escasez de empleos o recursos en este país. Era en realidad una especie de transposición del mensaje marxista de América Latina en Medio Oriente, que es típico de las ideologías, es decir, ideas que están por sobre y sin importar la realidad concreta, ni menos les importa la gente concreta. Cuando comenzó la guerra, fueron ellos los que inmediatamente nos advirtieron que la propaganda que se hacía por los medios de comunicación sobre las manifestaciones pacíficas de la primavera árabe y las exigencias de libertades era toda una farsa. Cosa que fuimos comprobando a medida que pasaba el tiempo. Estaban realmente preocupados por el futuro de su patria y su propio futuro. Veían venir una catástrofe tal y como lo fue. Pero desde el principio comenzamos a ver cómo se movían para organizarse, realizar actividades de parroquia y caritativas, pedían recibir formación y rezar más, ya que tenían que pedir del cielo la paz. Qué distinto espíritu el de estos jóvenes si los comparamos a los amargos y violentos gritos de nuestros jóvenes occidentales. Gritos que demuestran un gran odio y resentimiento contra el Padre, sea Dios, la familia, la autoridad o el sistema. Reclamos de adolescentes egoístas que se miran el ombligo y que solo piden y piden sin jamás dar. Jóvenes llenos y cansados desde el amanecer, sobre todo los burgueses hipsters que se hacen llamar revolucionarios cuando se revuelcan en el sistema, llenos de marcas y de modas snob, artistas del trending y vendidos al sistema, movidos solo por la libido, con los ojos erotizados y carcomidos los cerebros por el vicio de la pornografía. Y lo que más golpea, jóvenes mediocres que se disfrazan de revolucionarios, anticonformistas y anárquicos, pero que en realidad apoyan causas mediocres, financiadas por el sistema que dicen denunciar. Lo que les asegura, por supuesto, que no se arriesguen, sino que gritan seguros detrás del hermano mayor que también es un mediocre y un viciado. Por eso que el ver a los chicos y chicas de Alepo, sus vidas, sus deseos, sus acciones, nos permite considerar esa juventud real
que no se ha dejado moldear con la mentalidad de este mundo. O al menos, no tanto, puesto que en el momento de la prueba lograron sacar lo mejor de ellos e inspirar a tantos. Recuerdo cómo en nuestros grupos de jóvenes se hablaba continuamente del martirio, como posibilidad real, ya que así había sido durante todo este tiempo. Se preguntaban entre ellos cómo reaccionarían si hoy llegaran a matarlos. Y todos al unísono respondían que rezarían, perdonarían, pero que jamás rechazarían al Señor. Y así en cada reunión volvía a salir el tema. Un día nos pidieron ver la película de los mártires mexicanos durante la llamada cristiada. La tradujimos al árabe, cargamos el pequeño motor y la proyectamos en la sala del obispo. Veían muy atentos y admirados del ejemplo de los mártires asesinados por el comunismo. Estaban todos conmovidos, reflexivos, pero al terminar la película, todos estaban encendidos de deseo de dar la vida por Cristo, de ser fieles a su vida cristiana. Y así ocurrió literalmente con algunos. Dieron la vida. Lo mismo sucedió cuando vimos la película de la juventud de San Juan Pablo II. La sala estaba llena. La veían con mucha atención y se identificaban con el Papa Santo, que en su juventud tuvo que afrontar la dura prueba de dos regímenes criminales, el nazismo y el comunismo. Y nuevamente, al final, la misma reacción. Más fervor, emoción, entusiasmo y mucha generosidad. En estas dos ocasiones, los jóvenes comentaban cuánto les había servido ver que otros como ellos, delante del mal tan brutal y la persecución por causa de la fe, habían respondido con perdón y caridad. Y que si les ocurría algo así, ellos pedían la gracia de hacer lo mismo. Por eso, creo un deber recordar el heroísmo de esos jóvenes delante de la prueba más grande de la fe, el martirio por causa de Cristo. Al inicio del conflicto, mientras que en la prensa se hablaba de manifestaciones pacíficas, tuvimos el caso de 3 muchachos estudiantes de una universidad al sur de Siria, en un pueblito llamado Daraa, donde el poder mundial quiso comenzar la nefasta primavera. Estos jóvenes, que eran los únicos cristianos de su facultad, llena de compañeros musulmanes, fueron tomados prisioneros por estos moderados. Amenazados para convertirse al Islam, no quisieron renegar de su fe cristiana y fueron asesinados en el baño de la universidad, luego cortados en pedazos y puestos en bolsas plásticas en la puerta del complejo educativo con un cartelito que decía «No tocar porque son cristianos». Así fue como nos narraron lo ocurrido sus mismos familiares, que en medio del dolor estaban orgullosos del testimonio martirial de sus seres queridos. Otro caso similar ocurrió en Maalula, que es un pueblo de Siria en donde aún se habla el arameo, que era la lengua de Jesús. Por no renegar de su fe cristiana, las tropas moderadas de los rebeldes los tomaron prisioneros, los crucificaron en la plaza pública delante de sus familiares y vecinos, pero fueron fieles hasta dar la vida por Cristo. ¿Ustedes creen que los otros jóvenes que se enteraban de esto claudicaban o se apocaban? No, al contrario. Esto era como un aliciente que los impulsaba a dar más y a contagiar a otros de heroísmo y generosidad. En estas y otras muchas situaciones, Dios nos permitía ser testigos del temple que emanaba de estos jóvenes al tiempo de la persecución.
corazones ardientes y de acero ante la dificultad y sobre todo ante la mediocridad. Por eso es que al hablar de los jóvenes mediocres no quiero ser pesimista, sino por el contrario, para que se revierta la situación actual de los jóvenes, hay que exhortarlos a volver a realizar actos heroicos, ya que el joven está hecho para el heroísmo. Hay que presentar a la generación del heroísmo frente a la generación de la desazón, deprimida, perdida, frente a toda pseudo moral de derrotados, de mediocres, de perdedores, de fracasados. Nosotros tenemos que oponer con fuerza y con valentía a la generación del heroísmo. Debemos comenzar al menos con el heroísmo de cada día, en la disposición del alma de llegar a dar la vida con tal de no claudicar en la fe, con tal de no ceder al pecado, a la muerte y a Satanás. Pero el heroísmo del que hablamos viene de lo alto, es una gracia. El padre Membiel decía que es necesario un hecho nuevo, insólito, que no sea puramente el esfuerzo del hombre, sino el esfuerzo de Dios, que no sea un puro hecho natural, sino sobrenatural, que no sea el heroísmo del hombre, sino el heroísmo inmensamente más alto, el del cristiano. Y el padre Miguel Ángel Fuentes escribía en su libro sobre la educación de la voluntad que hasta en los buenos ambientes se privilegia más la atracción por el bien sensible que el heroísmo. Pero el heroísmo es una honda exigencia de nuestra naturaleza. ¿Cuánto hacemos para que nuestros jóvenes aspiren al heroísmo? Hemos cedido a la ley de la propaganda sensual, es decir, apostar toda la fuerza de la persuasión en los atractivos placenteros. Tenemos miedo de invitar a alguien a una actividad que le va a exigir vencimiento personal, incluso cuando sabemos que el esfuerzo formará más tarde parte de eventos, por ejemplo, como campamentos, caminatas, jornadas, etc. Tratamos de no mencionarlo, indicando solo los aspectos sensualmente positivos. Les hablamos de diversión, de música, etc., para no ahuyentar a los apocados. ¿Es este un camino acertado? Quizá no sea del todo bueno, porque nos acostumbramos a no motivar la voluntad propia y ajena, sino por el goce, por lo fácil, por lo mediocre. Solo apuntamos al apetito concupiscible, como si el irascible, que es la facultad de superación, no necesitara ser estimulado. No subestimemos la necesidad de ser llamados al heroísmo. Tanto ha cambiado el panorama para que temamos fundadamente que si mencionamos el heroísmo o el valor, espantaremos a la juventud. Y el Santo Padre Alberto Hurtado escribía en el 1942, el hombre es naturalmente gozador, pero por muy degradado que sea, ha menester sobre todo de grandeza y de superación. El heroísmo constituye una de las exigencias más hondas de nuestra naturaleza. Los grandes conductores, los que determinan las grandes transformaciones de la historia, no fueron quienes prometieron más placer, sino más sacrificio. La juventud, sobre todo, se deja arrastrar por el fascinador llamado al heroísmo. En un mundo de cobardía, egoísmo, delincuencia, hay que proponer el ideal íntegro del sacrificio, que para nosotros es el ideal de la santidad. Y de nuevo en el 1938, el mismo padre Alberto Hurtado llamaba a los jóvenes a ponerse en la siguiente situación. Si Cristo descendiese en este lugar, esta noche caldeada de emoción,
les repetía mirando la ciudad oscura, me compadezco de ella, y volviéndose a ustedes les diría con ternura infinita, ¿quieren colaborar conmigo? ¿Quieren ser mis apóstoles? Este es el llamado ardiente que dirige el Maestro a los jóvenes de hoy. Por eso que en Ecuador el Santo Papa Juan Pablo II les dice a los jóvenes en el 1985, yo os pregunto, jóvenes, ¿queréis emplear vuestro vigor juvenil en construir una sociedad nueva según la voluntad de Dios? ¿Queréis renunciar a la violencia construyendo fraternidad y no odio? ¿Queréis llevar a Cristo a los demás jóvenes? ¿Queréis ser fieles a Cristo, aunque otros no lo sean? Habéis contestado que sí. Si sois fieles a este programa, con el apóstol San Juan, os repito, vosotros habéis vencido el maligno. Que Dios los bendiga mucho.